Hola abogados, después de tener nuestras clases virtuales, vamos a ir concluyendo también con estas cápsulas grabadas que les van a quedar a ustedes para concluir la materia, que ya estamos a una semana de concluirla. Y es precisamente que nosotros vayamos concluyendo con este tema, que es la unidad 3, que es hablar propiamente de la Constitución y los poderes que la forjan. Ya hemos visto, eh, ya hemos visto que en diversas literaturas, y pueden también ustedes verlo a lo largo de la carrera, no se hace referencia respecto de estos poderes que de una vez de entrada vámonos definiendo de poder constituyente y poder constituido, y algunas literaturas, algunas obras, algunos juristas la denominan únicamente como poder constituyente. Por ejemplo, el diccionario de Derecho de don Rafael de Pina dice que dicho poder es la potestad asumida por una asamblea política inequívocamente asistida por la mayoría del país o atribuida al órgano del poder legislativo para la elaboración de una constitución o para reformarla. Y es que esta definición le otorga la potestad al constituyente de crear la constitución y reformarla, pero sin hacer referencia alguna, eh, sin hacer una diferencia al sentido de hacerla. Sin embargo, esta divergencia que les estoy comentando, pues es con un sentido, con un fin didáctico y doctrinario, con el objeto de qué? De que ustedes puedan entender la existencia entre un poder que da origen, que nace de la nada jurídica por iniciativa del pueblo, a otro que subsiste a raíz de la norma constitucional ya existente y, ojo, un tercer poder reformador. El primero de estos poderes, pues obviamente es el poder constituyente y el segundo es poder constituido. Y aquí me gusta hablar mucho con la conceptualización que hace don Felipe Tena Ramírez, jurista mexicano, que hace precisamente esta diferencia. Dice don Felipe Tena Ramírez que los órganos de poder reciben su investidura y sus facultades de una fuente superior a ellos mismos, como lo es la propia Constitución. Esto quiere decir que el autor de la Constitución debe de ser distinto y estar por encima de la voluntad particular de los órganos. La doctrina En la doctrina designamos al primero con el nombre de poder constituyente y a los segundos los llamamos poder constituido. Ahora, Fixamudio eh, hace referencia a la existencia de tres poderes, lo que les venía yo comentando: el poder constituyente, poderes constituidos y poder revisor de la Constitución. En otras palabras, ¿qué nos quiere dar a entender Fixamudio? Que entre el poder que hizo la Constitución, la serie de poderes u órganos creados por esta, se encuentra el poder u órgano encargado de ponerla al día, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a enfocar únicamente al poder constituyente. El poder constituyente, todo, por regla general, abogados, tiene un inicio y un fin, y así también la Constitución. Esta se origina principalmente cuando un Estado se independiza posterior a una revolución o por ineficacia de una constitución. Se tienen como antecedentes de poder constituyente en la Organización Constitucional de los Estados Unidos de América y Francia las ideas de Montesquieu con su división de poderes, y en Juan Jacobo Rousseau con su contractualismo social. Aquí hay que resaltar que la Constitución surge con la idea de una existencia de un poder constituyente, que se trata de un poder cuya función es establecer las normas fundamentales y una vez concluida su tarea, desaparece. Es decir, este poder es temporal y le corresponde distribuir las facultades entre los diferentes órganos del Estado de modo que estos queden limitados por el poder constituyente. Em, Aquí también me gustaría hablarles sobre una cuestión de que se expresa muchas veces, los juristas los expresamos, que el poder constituyente consiste en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo al darse su propia voluntad, una organización política y un ordenamiento jurídico. Y aquí hay que destacar en estas definiciones que hemos visto
temporalidad y autoridad otorgada al pueblo. Pero, a ver, abogados, como el pueblo no puede ejercitar por sí mismo dicho poder, encarga esta tarea al órgano constituyente, que generalmente recibe el nombre de Congreso o Convención Constituyente, formada por un grupo de representantes populares encargados de formular materialmente la Constitución. Ya concluida la función de expedir la Constitución, el poder desaparece para dar lugar al poder o poderes constituidos, los cuales están regulados por la Constitución misma, y es así como se evidencia el carácter de temporalidad. Ojo, cronológicamente el constituyente precede a los poderes constituidos cuando aquel ha elaborado su obra, formulando y emitiendo la Constitución, y es donde desaparece del escenario jurídico del Estado para ser sustituido por los órganos creados después de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que el poder constituyente, ojo, no aplica actos de gobernabilidad, solo expide la ley en la que tiene base los actos ya de los poderes constituidos. En la Constitución mexicana se destaca interpretativamente la existencia y reconocimiento del poder constituyente en el artículo 39, que a la letra dice, ya todos nos lo debemos de saber: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Presten atención. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y aquí, con este término de soberanía, hay que destacar que hace referencia a una supremacía, a un poder que está por encima de todos y no admite otras limitaciones jurídicas. Es la facultad de autodeterminarse. ¿Cómo? Mediante la expedición de una constitución. Y hay que agregar que la tal soberanía reside originalmente en el pueblo. Pero una última diferencia es que el poder constituyente es el creador, o también lo pueden encontrar ustedes con otros maestros o en otras obras jurídicas como poder constituyente originario, o también llamado fundacional, y es obviamente el que crea la Constitución y una vez realizada su tarea, desaparece. Entonces, tenemos un poder constituyente originario, el que crea; un poder constituyente reformador, que modifica la norma constitucional mediante reformas; y un último poder o poderes constituidos que gobiernan al margen de la Constitución. Entonces, abogados, el poder constituyente se clasifica en dos. Uno, que es el encargado de crear la ley suprema por decisión del pueblo y a través de un órgano creado por este mismo, el cual desaparece una vez expedida la Constitución, dejando un segundo poder derivado o llamado reformador, quien perfecciona a la Constitución cuando así se requiera, y este subsiste conjuntamente con los poderes constituidos, que son los que gobiernan: poder legislativo, judicial y ejecutivo. Ahora, poder constituido. Los poderes constituidos son los que le siguen al constituyente. Y la mejor forma de definir a este poder es mediante las diferencias sustanciales entre uno y otro. Los poderes constituidos no hacen otra cosa más que gobernar en los términos y límites señalados por la ley emanada del constituyente, sin que puedan, en su carácter de poder constituidos, alterar en forma alguna la ley que los creó y los dotó de competencia. ¿Qué otras diferencias podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar diferencias de naturaleza. El poder constituyente es en cuanto a su naturaleza creador, y los poderes constituidos son creados. Diferencia cronológica: el constituyente es anterior y los constituidos posteriores. O funcional: el constituyente tiene por ejercicio hacer la Constitución y los poderes constituidos gobernar. Un claro ejemplo para hacer la diferencia entre los poderes es cuando hablemos de la Constitución de 1917.
que todavía es nuestra constitución actual. Nuestra actual Carta Magna surge como una consecuencia de un movimiento revolucionario comenzado en 1910. Cuando la sociedad mexicana se queda sin derecho, surge la necesidad de una constitución. El pueblo aquí ejercita el poder constituyente y lo delega al órgano constituyente que fue la Asamblea de Querétaro, donde se discutió y aprobó nuestro texto constituyente y fue el inicio de funciones de los poderes constituidos, que son principalmente los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, que nos han gobernado hasta la fecha. Ahora bien, como nuestro texto fundamental ha tenido que ir adecuándose a nuevas necesidades, el poder revisor prescrito en el artículo 135 ha efectuado múltiples reformas constitucionales para satisfacer dichos objetivos. Hasta entonces.